Soy el médico psiquiatra Carlos Bromley de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Voy a tocar el tema cuidado de la salud mental de las personas adultas mayores en el contexto del COVID-19. Siguiente. Como es conocido, el coronavirus es un virus que puede causar enfermedades tanto en animales como en seres humanos. Ya hemos tenido con anterioridad algunos de estos coronavirus. Por ejemplo, el más conocido, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el llamado MERS. Y el otro, el síndrome respiratorio agudo severo, el llamado SARS. Este coronavirus, el que ahora lo tenemos como pandemia, se ha descubierto a causa de la enfermedad. En el mes de febrero, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus nombró al agente causante de esta infección como SARS-CoV-2, que se utiliza sobre todo para publicaciones científicas. Y la Organización Mundial de la Salud acuñó el término COVID-19 para la afección causada por este virus. El organismo explicó que CO es por corona, V por virus, D por disease y 19 por el año en el que se registró. La siguiente. El virus se propaga principalmente de persona a persona. Entre personas que están en contacto cercano, se ha descrito un aproximado de 1 metro. Otros expertos hablan de 1,5 metros e inclusive hasta de 2 metros. Y se propaga a través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Estas gotitas pueden terminar en la boca, en la nariz o en los ojos de quienes se encuentran cerca o ser inhaladas y llegar directamente a los pulmones. También estas gotitas pueden permanecer en superficies desde horas a días, por lo que quien entre en contacto con ellas puede infectarse si se lleva la mano a la boca, nariz u ojos. Es importante reconocer que hay un grupo de personas que tienen la infección, pero que son asintomáticas, por lo que es importante conocer bien todo el proyecto de evolución de la enfermedad para cuidarse adecuadamente. La siguiente. En particular, se ha descrito determinadas poblaciones de riesgo, entre ellos los adultos mayores y las personas con comorbilidades preexistentes. En el caso de los adultos mayores, son una población de riesgo, fundamentalmente porque de presentar complicaciones, estas serán mucho más graves que el resto de la población y podrían inclusive llegar a morir. En estos momentos no existe ni una vacuna ni un tratamiento aprobados para prevenir la enfermedad del coronavirus 2019, por lo que corresponde prevenirla. Y la mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus. La siguiente. Se han descrito varias indicaciones para prevenir la infección por coronavirus. Las más importantes son estas 3. Usar una mascarilla adecuada en todo momento en el que se encuentre fuera de la casa. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, por lo menos 20 segundos, especialmente luego de haber estado en un lugar público o después de sonarse la nariz, de toser o estornudar. Si no se contara con agua y jabón, se puede recurrir a alcohol en gel, cubriendo todas las superficies de las manos y frotándoselas hasta que sienta que se secaron. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las manos. Y finalmente, es importante mantener una distancia física
de por lo menos 1 metro de otras personas en cualquier lugar fuera de la casa donde uno se encuentre, en la calle, en el transporte público, en los mercados, en los bancos, etc. La siguiente. Otro aspecto que se ha detallado también como importante es la necesidad de limpiar y desinfectar. Hay que limpiar y desinfectar diariamente las superficies que se tocan con frecuencia. Esto incluye las mesas, las manijas de las puertas, los interruptores de luz, los mesones, las barandas, los escritorios, los teléfonos, los teclados, los inodoros, los grifos, los lavamanos y los lavaplatos, que son los lugares donde existiría mayor contaminación. Si estas superficies están sucias, límpialas lavándolas con agua y detergente o jabón antes de desinfectarlas. Luego, utilice un desinfectante doméstico. La siguiente. Con estos aspectos generales es que ya podemos mencionar que la salud mental de los adultos mayores es especialmente vulnerable. ¿Por qué? Porque tienen un gran temor a enfermarse gravemente y morir. Porque están angustiados por cómo protegerse del virus. Porque tienen preocupación por la posible interrupción de los servicios de atención médica a causa del cierre de los establecimientos de salud o la reducción de los servicios y el cierre del transporte público. Porque se sienten socialmente aislados, especialmente si viven solos o tienen pobre comunicación familiar. Porque tienen culpa de no haber hecho lo necesario y lo suficiente por sus seres queridos, y porque padecen problemas de salud mental anteriores al brote, como ansiedad o depresión. La siguiente. La enfermedad del coronavirus 2019 es muy estresante para los adultos mayores, porque rápidamente asumen que pueden enfermarse gravemente y morir. Es entonces cuando el temor y la ansiedad con respecto a la enfermedad pueden para ellos ser muy agobiantes y generarles emociones fuertes, inclusive depresión. De manera general, se estresan. Y este estrés puede incluir reacciones como temor y preocupación por su salud y la de sus seres queridos, problemas en los patrones del sueño y o alimentación, alteraciones en su pensamiento, ánimo y conducta, dificultades para prestar atención y concentrarse, mayor consumo de alcohol, tabaco u otras drogas y agravamiento de problemas de salud crónicos. La siguiente. Los adultos mayores, entonces, al ser una población de riesgo por infección por COVID-19, sobre todo aquellos que sufren enfermedades crónicas, pueden experimentar mayor angustia, miedo, menor interacción social, temor a morir en relación a la transmisión comunitaria por COVID-19. Por lo consiguiente, es muy importante realizar la escucha activa y el acompañamiento psicosocial a estos adultos mayores y a sus familiares, centrado en sus necesidades particulares. Recuerde siempre recomendar llevarlos al médico de manera oportuna, pues, si es que llegan a presentar síntomas como dificultad para respirar o falta de aire, dolor persistente en el pecho, estados de confusión, para que sean evaluados y se determine si requieren manejo hospitalario. La siguiente. Se debe también identificar si es que tienen problemas de salud mental previos, tales como tristeza, irritabilidad, insomnio, incremento de preocupaciones, somatizaciones múltiples, angustia persistente por riesgo de contagio, miedo a morir, problemas en hábitos alimenticios, riesgo a sufrir violencia, etc. Y especial consideración hay que tener con los adultos mayores que viven en centros de atención residencial, los que están en situación de calle, los hospitalizados por otras morbilidades o con presencia de secuelas por comorbilidad física y mental. La siguiente. Por todo eso,
repetimos, es necesario efectivizar la escucha activa y enseñar técnicas de afrontamiento positivo ante el estrés familiar, incrementado por el medio de contagio al COVID-19. En caso se identifiquen signos de alarma en una persona adulta mayor o en algún miembro del grupo familiar, tales como riesgo suicida, descompensación de un problema de salud mental previo, psicosis aguda, agitación psicomotriz, etc., es necesario realizar una atención de emergencia para evitar su agravamiento. Vamos a continuación a hablar de la población sin problemas de salud mental. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La población general que no tiene problemas de salud mental, frente a estos brotes, tienen estrés. Puede resultar muy estresante para algunas personas, sobre todo las personas vulnerables que asumen se pueden enfermar gravemente y morir. El temor y la ansiedad con respecto a una enfermedad pueden ser agobiantes y generar emociones fuertes. De manera general, este estrés puede incluir reacciones como temor y preocupación por su salud y la salud de sus seres queridos, problemas en los patrones del sueño y o alimentación, dificultades para prestar atención y concentrarse, agravamiento de problemas de salud crónicos y mayor consumo de alcohol, tabaco u otras drogas. La siguiente. ¿Y qué es lo que corresponde hacer en estas circunstancias? ¿Cómo lidiar con el estrés? Hay algunas situaciones que se han considerado importantes. Por ejemplo, tómese descansos y deje de mirar, leer o escuchar las noticias. Esto incluye las redes sociales. Escuchar hablar de la pandemia reiteradamente puede afectarlo, más aún cuando se ha detectado que la mayoría de estas noticias suelen ser falsas o exageradas. Cuide su cuerpo, haga respiraciones profundas, ejercicios de estiramiento, meditación, coma saludablemente y que esta comida sea bien balanceada. Haga ejercicio regular, duerma bien y evite consumir alcohol y drogas. Dese un tiempo para relajarse. Trate de hacer otras actividades que disfrute. Comuníquese con otras personas. Hable con aquellas personas en quienes confía sobre sus preocupaciones y cómo se está sintiendo. Lidiar con el estrés permitirá que usted, las personas importantes de su vida y su comunidad se vean fortalecidas. La siguiente. También las personas que no tienen enfermedades mentales pueden sufrir en cualquier momento reacción a estrés agudo. Este estrés agudo es un trastorno transitorio de una gravedad importante que aparece en una persona que no tiene otro trastorno mental aparente previo, como respuesta a un estrés físico o psicológico excepcional, tal como es el caso de las infecciones por COVID. Los síntomas son muy variables y pueden incluir síntomas vegetativos, embotamiento, estrechamiento de la atención, reducción del campo de la conciencia, entre otros. La siguiente. Y la población con problemas de salud mental la podemos clasificar en dos grupos. Aquella que tiene trastornos mentales y del comportamiento y aquella que tiene problemas psicosociales, entendiendo que ambos grupos pueden coexistir simultáneamente. Y aquí toca decir que las personas con problemas de salud mental preexistentes deben continuar con el tratamiento y estar atentas a la aparición de síntomas nuevos o al agravamiento de sus síntomas. ¿Y cuáles son estos trastornos mentales y del comportamiento que puede presentar esta población? La siguiente. Trastornos de adaptación. Los trastornos de adaptación
son estados de malestar subjetivo que se acompañan de alteraciones emocionales que, de manera general, interfieren con la actividad social y aparecen en el periodo de acomodo a un cambio biográfico significativo o a un acontecimiento vital estresante, como por ejemplo el caso del que nos estamos ocupando, la afectación por COVID-19. Las manifestaciones clínicas, ¿cuáles son? Ansiedad, preocupación, ánimo y afecto depresivo, sentimientos de incapacidad para afrontar los problemas, para planificar el futuro o para poder continuar en la situación presente, así como un cierto grado de deterioro del cómo se lleva a cabo la rutina en el diario vivir. También existen los problemas de ansiedad en esta población, que son aquellos en los que se presenta una respuesta desproporcionada a lo que la desencadena, en comparación a sus vivencias previas, al trastorno o a los de otras personas sin el mismo. Pueden presentarse de manera continua, como por ejemplo en el trastorno de ansiedad generalizada, o de manera episódica, como en los trastornos fóbicos o los trastornos de pánico. En el contexto del COVID-19, pueden presentarse síntomas ansiosos, tales como intensificarse las experiencias de fobias específicas previas, aparición o reactivación de síntomas por trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada, miedo frente a la cercanía de la enfermedad y muerte, entre otros. La siguiente. También estas personas pueden presentar episodios depresivos, en donde existe un humor triste, la pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas de la vida, disminución de su vitalidad, y cuando esta depresión empeora, suele tener grandes dificultades para continuar con su vida normal, tales como disminución de la atención y la concentración, pérdida de la confianza en sí mismo, sentimientos de inferioridad, ideas de culpa y de ser inútil, perspectivas sombrías del futuro, trastornos del sueño y del apetito. Cuando la pérdida de la autoestima y los sentimientos de inutilidad o de culpa son graves, el riesgo de suicidio es elevado. Mucho ojo con esto. El riesgo de suicidio en estas personas puede ser elevado bajo ciertas circunstancias. Aparecen pensamientos, gestos y actos suicidas o de autoagresiones. Los síntomas somáticos suelen estar presentes casi siempre en los casos severos y existen también, en algunas ocasiones, casos más graves que pueden incluir síntomas psicóticos, pudiendo aparecer ideas delirantes, alucinaciones o estupor depresivo. La siguiente. También dentro de los problemas de los que estamos mencionando en esta población, encontramos los síndromes de maltrato, en especial violencia contra las mujeres, en donde hay agresión o discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las personas, especialmente de las mujeres, de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad a través de relaciones de dominio, sometimiento y subordinación. La violencia contra las mujeres ocurre como un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico y o económico, ocasionado muchas veces por la pareja, expareja u otra persona. La siguiente. ¿Qué hacer con las poblaciones vulnerables? ¿Qué hacer con los adultos mayores? La siguiente. Quédese en casa, salvo por situaciones de emergencia. Los adultos mayores, como población vulnerable, no pueden estar saliendo de su casa por cualquier motivo. Ni para ir de compras, ni para ir a los bancos, ni para ir a los mercados, y menos aún para usar el transporte público. Deben quedarse en casa. Las otras actividades deben ser realizadas por sus familiares. Hay que lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón. Si por algún motivo excepcional fuera necesario salir de la casa, hay que usar mascarilla de manera permanente y mantenerse alejado
de las personas que están enfermas, abastézcase de suministros, limpie y desinfecte los servicios que toca con más frecuencia y llame a un profesional de salud si tiene inquietudes acerca del COVID-19 y su afección subyacente o si está enfermo. La siguiente. Brinde apoyo a sus seres queridos con los que vive. Acérquese a ellos, inclúyalos en las actividades de la vida familiar diaria. Converse de diferentes temas. Resuelva sus dudas e incertidumbres de manera cálida, prudente y objetiva. De esta manera va a evitar que se sientan excluidos, que se sientan como que no merecen la atención de sus familiares, de las personas con las que viven, y en consecuencia podemos evitar que se depriman. Comuníquese con frecuencia con sus seres queridos que estén lejos. Los síntomas de comunicación virtual puede ayudarle y ayudar a sus seres queridos a sentirse menos solos y aislados. Para eso existe pues el teléfono, el correo electrónico, cartas, tarjetas que se pueden enviar por correo, mensajes de texto, videoconferencias, redes sociales, etc. La siguiente. Ayude a sus seres queridos adultos mayores a mantenerse protegidos. Sepa qué medicamentos toman. Pueden estar tomando algunos medicamentos que uno no sabe que toman. Hay que mantenerse al tanto de cuáles son estos y ayudarlos a contar con un suministro para 4 semanas de estas medicinas recetadas. Monitoree otros suministros médicos que a veces suelen necesitar y tener en casa, como oxígeno, artículos para la incontinencia, diálisis, suministros para curar heridas, etc., necesarios para crear un plan de respaldo. Mantenga una reserva de alimentos no perecederos, comidas enlatadas, legumbres secas, pasta, para tener a mano en casa y no tener que salir de compras tan seguido. Si cuida a un ser querido en un establecimiento de vida asistida, por ejemplo, un albergue, una casa de reposo, monitoree la situación y hable con los administradores del establecimiento o su personal por teléfono. Consulte con frecuencia acerca de la salud de los demás residentes y conozca el protocolo en caso de un brote. La siguiente. El mensaje que quiero dar es que estemos conscientes que estamos frente a una situación delicada a la que hay que prestarle atención y sobre la que hay que proponer resultados. Hay que atender a los adultos mayores, hay que estar pendientes de su situación. Pueden tener problemas diferentes de salud mental, como los que se ha mencionado, pero que ningún virus nos quite la sonrisa. No olvidar, cuidarse y cuidar. La siguiente. El Ministerio de Salud ha puesto a disposición de la población en general y en particular de los profesionales de la salud mental la guía técnica para el cuidado de la salud mental en la población afectada, familias y comunidades en el contexto del COVID-19, que es la Resolución Ministerial 186-2020 MINSA del 9 de abril del 2020. Esta guía contiene todos los instrumentos necesarios para poder atender con eficacia a la población en general y en particular a la población vulnerable. Está dirigida para todos los profesionales de la salud mental. La siguiente. Muchas gracias.